Muy buenas noches. Excelente. Estamos viendo estas cosas todas estas semanas, ¿verdad? Una serie que pues se ha ido alargando porque han ido surgiendo más temas interesantes que necesitamos ver. Y estamos viendo esas cosas que afectan a varios, unas cosas a unos, otras cosas a otros, y que los afectan para que estén cumpliendo la gran comisión. Y no queremos que nos estén afectando, que aunque tengamos esas cosas, las quitemos o las pasemos, pero que no dejemos que nos afecte para estar cumpliendo la gran comisión. Hablamos de la comodidad, ¿se acuerdan? Hablamos de no usar los dones que Dios nos ha dado para hacer discípulos. A veces los usamos, pero no para hacer discípulos. Y otro montón, estoy cambiando la voz, ¿verdad? Usted sabe la adolescencia, ay, disculpen. Pero otro montón, no, ni siquiera están usando sus dones espirituales, ni saben qué dones tienen. También estuvimos hablando de que no hay que ser macho sin dueño. Cuando uno es independiente y aislado y por su cuenta, no ayuda a cumplir la gran comisión. Y pues solo iba a ser una semana, pero se ha ido alargando a 3. El estar hablando del zarandeado. El zarandeado, ¿por qué? Porque cuando hay dolor, cuando hay problemas, a varios los desanima para estar haciendo discípulos. Les afecta, los bota. Y ha sido importante detenernos. ¿Por qué? Porque todos somos candidatos al dolor. Nadie está exento de los problemas, del dolor, del sufrimiento. Si no es por una cosa, es por otra y a veces por más de una. Y el pasaje que nos ha estado ocupando es Lucas 22, 31 al 32. Dice el Señor, hablándole a Pedro, ¿se recuerdan? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, dijo Pedro, pero le dijiste que no, ¿verdad? No, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que estamos desmenuzando. En relación al sufrimiento y a los problemas, lo que hemos visto estos 2 miércoles anteriores es que ese problema, ese sufrimiento, esa situación dura en la que estás, es que Dios quiere que estés ahí. Dios quiere que estés ahí. ¿Por qué? Solo Él sabe. Al final nos vamos a dar cuenta y hoy nos va a servir en algo lo que vamos a hablar para entender por qué es que Dios quiere que estemos ahí, en esa situación tan difícil. También vimos que el propósito es que ese problema, durante el dolor, le demos la gloria. La gloria de Dios puede estar en tus cicatrices. La gloria de Dios puede estar en tus cicatrices, de esas heridas que estás teniendo. Y la semana pasada estuvimos viendo que no tenemos que olvidarnos ni minimizar que de una u otra manera Satanás tiene que ver con nuestros problemas, porque ya vimos que es el diablo quien nos pide permiso, le pide permiso a Dios para zarandearnos. Y se le ha dado permiso. Cuando tenemos problemas, se le dio permiso. Se le dio permiso. Y el verso que vimos, que lo conocemos bastante, de Efesios, que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y para hacerlo más claro, ese pasaje, lo que significa es, nuestra lucha no es contra nuestro cónyuge. No es nuestra lucha contra nuestros padres, nuestra lucha no es contra nuestros hijos, nuestra lucha no es con hermanos, es contra el diablo. Eso es lo que nos está repitiendo el pasaje ahí. Entonces no lo tenemos que olvidar. Y por eso a la hora de los tiros, estuvimos viendo la semana pasada, ahí es el momento de ponerse la armadura. Saber de qué se trata la armadura no es suficiente, hay que ponérsela y usarla. Y bueno, vamos a pasar al último aspecto que le menciona el Señor Jesús a Pedro, ¿verdad? Y vamos a orar, porque es muy importante lo que vamos a ver hoy.
y necesitamos que sea Dios quien nos enseñe. Oramos. Señor, gracias, gracias. Estamos con el alma expectante, Señor, de qué es lo que nos vas a enseñar. Que seas tú quien nos enseñe, que seas tú que venga con tu palabra a penetrar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente y se grabe ahí, Señor. Se grabe ahí. Te lo suplico, Dios. Usa este tiempo, especialmente para los que estemos pasando por situaciones difíciles o para aquellos que ya van a entrar a un problema, a una situación difícil. Te lo pido, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, el cuarto elemento a recordar durante los zarandeos es que hay que orar bien. No solo orar, sino orar bien. Entonces vamos a seguir el ejemplo que hemos estado usando todos estos miércoles de la salida de los israelitas de Egipto. ¿Se recuerdan? En Éxodo 14, cuando Dios los guió y los fue llevando hasta la orilla, enfrente del Mar Rojo. Aquí al lado y al otro lado no había escapatoria, era parte de la playa, y atrás era un estrecho por donde venían todos los egipcios, no había escapatoria. Dios los puso ahí en una situación de un callejón sin salida. Y entonces Éxodo 14:10 dice: cuando el faraón se había acercado, o sea, ya venía cada vez más cerca, más cerca, más cerca, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron mucho, se llenaron de pánico, de miedo y clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Cuando ustedes y yo estamos pasando por sufrimientos, necesitamos oraciones a la orilla del mar, como ellos. Oraciones a la orilla del mar. Alguien dijo por ahí que Dios nos pone en estrecho para ponernos de rodillas. Dios necesita a veces ponernos en situaciones de estrecho, de aflicción, para ponernos de rodillas. Igual que los israelitas, cuando no podemos ir hacia adelante, no podemos ir a un lado o al otro, no podemos dar un paso para atrás, es tiempo entonces de mirar hacia arriba y pedirle a Dios: Señor, abrí un camino. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo? No sé qué vamos a hacer aquí, yo no le veo por dónde. Abrí un camino. Salmo 107 dice: claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. ¿Eso es cierto o es mentira? No hay más opciones. Claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en calma y se apaciguan las olas que estaban, se apaciguan. Eso lo hizo Jesús también allá, ¿verdad? En la tormenta. Ahora, no es cualquier tipo de oración la que se está mencionando ahí. A veces sucede que oramos por situaciones que estemos pasando, situaciones un poco difíciles, pero de repente oramos muy tranquilos en el sentido de muy superficiales. Señor, ahí te pido por... Y empezamos simplemente, ¿verdad? Pero tenemos que orar, pero orar bien. Y eso es lo que hace un problema doloroso. Nos enseña a orar. Los problemas, las situaciones, los sufrimientos nos enseñan a orar porque nos lleva a tener oraciones intensas con un genuino deseo de que Dios haga algo. Porque a veces oramos y pareciera que o que no creemos que Dios pueda hacer algo o que no tenemos prisa. No es un gran deseo que tenemos de que Dios haga algo. Por eso es que se usa ahí la palabra clamar, que no es decirle a Dios. No, clamar es una palabra un poco más intensa, más profunda, más del alma.
Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es la oración? Hay muchas definiciones que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, sea en estudios bíblicos, sea en libros cristianos, sea en cosas que vemos en internet. Cosas como la oración es el brazo que mueve la mano de Dios. ¿Han oído esa definición de oración? ¿Quiénes la han oído? Ay, papita. Están con hambre. Ya vamos a terminar. ¿Quiénes han oído? La oración es el brazo que mueve la mano de Dios. Ok, buen número. ¿Eh? La oración es hablar con Dios. Mira, es que yo no sé orar. No, mira, si orar es hablar con Dios. Así como hablas con un amigo. Esa es otra definición que usamos. Otros dicen un poquito más profundo. Orar es alinearnos a su voluntad. Entonces, ya hemos oído muchas definiciones de oración. Y la sabemos, y aún así muchos de nosotros ni tenemos una buena vida de oración, o no oramos tan bien, o no le damos aquella importancia a la oración al punto que la dejamos de último, ¿verdad? Entonces, pensemos en una comparación que leí por ahí y me gustó. Una receta médica. Esta es una receta médica. Imagínense ustedes, que tenés una enfermedad de esas dolorosas, de esas que te hacen sufrir, y vas a consulta, otra vez la adolescencia, y te vas a consulta, y para que te receten un medicamento. Necesitas un medicamento porque no sabes qué hacer con ese dolor, y necesitas ese medicamento que el doctor te diga cuál es para lidiar con ese dolor. Y entonces el doctor te da una receta de ese medicamento. Salís del consultorio solamente con la hojita de papel, que es la receta. Saliste solo con eso, pero algo cambia, ¿verdad? Hay algo que cambia. ¿Qué es lo que te hace sonreír de repente, incluso cuando tu enfermedad actual, tu dolor es grave, tus circunstancias no han cambiado? ¿Sabes qué es lo que te podría sacar una sonrisa cuando ya vas con el papelito? Una palabra: esperanza. La esperanza. Una receta no es el medicamento. Doctor, no aguanto el dolor, por favor, denme algo. Sí, ok. Y te da el papel y vos dices, ay, gracias. Y te pones el papel en el dolor. Ah, te da un dolor de cabeza y te la pones la receta. No, ¿verdad que no? Si lo haces, pues necesitas ir a otro doctor que se llama psiquiatra. Una receta no es el medicamento en sí. Simplemente la receta te conecta a la medicina, ¿verdad? Simplemente te conecta a la medicina, porque vas a la farmacia, y te dan la medicina, y entonces ya te la tomas o te inyectas o lo que sea. Tu enfermedad aún puede estarte molestando, pero la receta te recuerda que tu dolor, tu dolor ese es temporal, porque aquí llevas la solución. Has encontrado la solución. Esa es la oración, como la receta. Te conecta con la medicina, con la solución, con la salida. Salmo 13 es uno de esos salmos que a mí me ayudan en los días, cuando los días están bien duros, cuando los días están dolorosos. Es un salmo que solo tiene 6 versículos. Le voy a leer la mayoría. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y cuando lees ese salmo, 6 versículos nada más, te das cuenta que él empieza con dolor, empieza hablando con dolor, con depresión. 4 veces dice, ¿hasta cuándo? Desesperación. Pero
de la mitad casi del verso 5 y el 6, termina alegre y con esperanza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el transcurso de esos 6 versículos? Que el carácter y las promesas de Dios eran suficientes, aun cuando sus circunstancias ahí seguían. Es como la receta. Es como una receta. Su oración, al igual que la receta, le dio esperanza. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una promesa y Dios siempre cumple. Entonces, como el salmista, cuando le pregunté a Dios, ¿hasta cuándo, Dios, voy a estar en este rollo? ¿Hasta cuándo me vas a ayudar? Aprendí a descansar en el cuándo de Dios. Aprendí a descansar en el cuándo de Dios. Tenemos que orar bien, basados en su carácter, basados en sus promesas, pensando en que Él se lleve la gloria con esto que estoy viviendo. Orar por ver, Señor, por ver cómo te puedo dar la gloria en esto que estoy pasando. Ayúdame, alumbrame la mente, haceme ver. Y cuando estés orando te vas a sentir que tenés la receta y que ya te van a entregar tu medicamento. Descansa en el cuándo de Dios, nada más. Descansemos en el cuándo. Pero hay algo más. Fíjate ahí en lo que dice el verso de Éxodo. Entonces, dice ahí, los hijos de Israel temieron mucho y clamaron al Señor. Y eso es lo que hemos estado animando varias veces aquí. No solo se trata de que oremos solos, porque no debemos sufrir solos. Ellos clamaron juntos. Aquel pueblo de Israel con aquellos egipcios que venían, el mar ahí enfrente, clamaron, dice, juntos, se juntaron y clamaron, y eso es lo que nosotros necesitamos. Hay algo poderoso cuando uno ora con otros. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a orar casi con la misma intensidad que tú por tu dolor? Aquellos que están más cerca de tu corazón. Aquellos que han estado ahí, que sienten tu dolor. Aquellos que también desean que Dios te libere y que desean que Dios se lleve la gloria en tu situación. Todos necesitamos a alguien que sepa nuestro dolor y que casi con la misma intensidad que nosotros deseamos salir de eso, esos amigos también deseen lo mismo. Esos hermanos, ay Señor, como yo quiero que lo saques y que te lleves la gloria en esa situación que está viviendo mi hermano, mi hermana. Por eso es que necesitas tener ese grupito de buenos amigos espirituales para cuando lleguen esos días. Tener con quien estoy cargado, estoy sufriendo, tengo dolor y llorar con los que lloran se va a dar. Vas a llorar y ellos se van a poner tristes o llorando y van a orar casi con la misma intensidad que tú. Como que hubieran ido juntos a consulta y entraron al doctor y te dieron la receta y salís con la receta junto con ellos. Que entraron a la consulta y vos le dijiste al doctor y él también dijo algo y aquel dijo algo y entre todos le dijeron al doctor y el doctor les da la receta. Mirar para arriba. Dejemos de ver nuestros problemas, dejemos de ver nuestras situaciones. No se puede orar bien si solo vemos nuestras circunstancias. Si solo estamos viendo el problema y solo estamos viendo a esa persona que nos causa el problema, si solo estamos viendo esas circunstancias, no vamos a orar bien. Vamos a estar diciendo cosas que no. Miremos para arriba y especialmente junto a otros. Eso me hace todavía a hablar mejores cosas a Dios. Es de arriba que va a venir el poder para abrir mi mar rojo que tengo enfrente. Es de arriba que va a venir el poder para abrir el mar delante de ti. Así que no olvides eso.
Pero hay algo más todavía que necesitamos captar y eso es emocionante. No lo olvides, hay una oración específica en el cielo. Esto es de lo más emocionante e importante que me he encontrado al estar meditando en esto. Es que hay alguien en el cielo rogando por mí. Hay en el cielo alguien rogando por ti. No te olvides que el Señor está rogando por ti y específicamente Él está rogando para que tu fe en Él no falte. Dice el verso, pero yo he rogado por ti, le dice Jesús a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y si Él está orando por mí, entonces yo también debo orar por mí. Y buscar que un grupito oren por mí también, para que mi fe no falte en esto que estoy viviendo. Este es uno de los hechos más emocionantes a recordar cuando estamos sufriendo. Jesús está orando por mí. No sé si te lo habías imaginado, ¿te lo imaginas? Si estás en un problema en este instante, Él está orando por ti en este instante. Ha estado rogando. Un ruego no es una oración sencilla y mecánica. Un ruego involucra emocionalmente. Y Jesús se involucra emocionalmente en su oración por ti, en su ruego por ti. Él ruega. Imagínate eso, Él ruega. Pero lo que pasa es que Él pide diferente de lo que pedimos nosotros. Nosotros le pedimos a Dios, por favor, le rogamos que salga un trabajo, que me regrese la salud, que mi cónyuge cambie, que este problema se calme, que me saque de deudas, que mis hijos te amen, etcétera, etcétera, etcétera. Y son oraciones válidas. Y se nos anima a estar orando por eso. Está bien. Y no parar, no desmayar. Pero Jesús hace algo inesperado. Él está rogando por tu fe, que no falte, que no dejes de confiar en Él en medio de este problema. Lo que más necesitamos en el dolor es fe, es confiar en Él. No es la solución al problema, lo que más necesitamos es fe. Para Él es súper valiosa tu fe. ¿Se recuerdan? 1 Pedro 1, 6, 7 dice, en la salvación vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y si estamos afligidos en diversas pruebas es porque era necesario. ¿Y necesario para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, tu fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios ya sabe cómo estamos de fe. Pero nosotros no. Nosotros a veces creemos que estamos bien de fe. No, yo estoy bien, le creo al Señor, yo le creo al Señor. Necesitamos las pruebas para que nuestra fe y confianza en Él le dé mucha gloria a Dios. ¿Se acuerdan? El segundo punto, que lo que importa es su gloria y no el alivio de mi dolor. Ese es el punto. Entonces, el saber que somos salvos, el saber que somos de Él y para siempre, que la salvación no se pierde, y que saber además que Él está a mi lado rogando por mí, nos debe alegrar más que la solución al dolor que tenemos. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí. Pedro, el que oyó que Jesús le dijo, te van a zarandear, pero voy a estar pidiendo por tu fe. Pedro sabía por experiencia propia lo que estaba diciendo ahí, que tu fe es mucho más valiosa que el oro y se necesita que pase por ese fuego para que se lleve la gloria a Dios.
Tus problemas para Él no son problema. Tus problemas no son el problema. Tu problema es tu fe, si tu fe es débil. Ese es tu problema, si tu fe es débil. Tu problema es eso que estás creyendo, todo lo que estás creyendo. Y si crees que esto no tiene remedio, si crees que esto no tiene solución, si crees que esto a saber en qué va a parar, si crees que esto nunca mejorará, si crees que Dios no va a hacer nada aquí, si crees que tu problema no tiene salida, entonces tu problema es que tu fe está en las circunstancias, en tus circunstancias. Y que si ellas mejoran, si tus circunstancias mejoran, entonces tu fe va a estar mejor. Que si aquella persona cambia, que si te regresa la salud, que si te sale ese empleo, entonces tu problema es ese, que tenés fe en esas cosas. O cuando me ha pasado, he escuchado a personas que cuando se les menciona, ¿verdad?, que se está orando o que ore, y hablan en pasado. Cuando alguien me habla en pasado, yo trato de corregirlo inmediatamente. Cuando me dicen, sí, yo ya oré, ya leí la Biblia, ya hice, y nada, aquí no pasa nada. No me funcionó. Entonces el problema es su fe. Con Dios no podemos hablar en pasado y en esos términos negativos. Es que ya lo hice, pero no funciona. Ya lo hice. Es que no hay que parar de hacerlo. Sí, yo he orado y nada. Es que no hay que parar de orar. Entonces el problema es tu fe. 2 Corintios 5:7 dice, andamos por fe, no por vista. No por vista, no es por lo que yo veo. Pero tú andas por vista y no por fe. Y darle vuelta a ese versículo es fatal y doloroso. Porque orar sin fe duele. Es doloroso darle vuelta a ese verso. Tenemos que andar por fe, no por vista. Lo normal, lo usual es basarnos en lo que vemos y no en lo que Dios dice, y no en lo que le creemos. Sí, ya tengo 10 de estos papeles y todavía no se me quita el dolor de cabeza. Es que tiene que ir a que le den la medicina, ¿verdad? Jesús está diciendo que Satanás allí lo está diciendo. Satanás está zarandeando tu fe, pero ese zarandeo lo permite el Señor para que tu fe sea más fuerte. Así que ánimo, vas a crecer en fe. Un tesoro, vas a crecer en fe, mucho más valiosa que el oro. Vas a crecer en fe porque Jesús está rogando por tu fe. Y sabiendo que Jesús está pidiendo porque mi fe no falte, yo tengo que estar poniendo mi parte de que mi fe no falte. Hace algunos años atrás salieron varios libros. Salió uno primero que era Una vida con propósitos. Lo han oído, ¿verdad? Y fue un boom, fue un éxito y todo. Entonces despertó, ¿verdad? Y se empezaron a escribir otros libros. Después Una vida con propósito, salió Una iglesia con propósito, ya salió Grupos con propósito y no tarda en salir Baleadas con propósito, ¿verdad? Pero lo importante que entendamos aquí es lo que Jesús enseñó, que tenemos un zarandeo con propósito. Zarandeo con propósito. Lucas 22:32. Yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese es el propósito. El propósito de zarandeo era, en el caso de Pedro, era para que él regresara más fuerte y pudiera confirmar a los hermanos. Confirmar es afirmarlos, hacerlos estables. Que él, Pedro, viniera ahora a ayudarles a ser más fuertes y firmes en su fe, para que ellos fueran mejores discípulos. Y Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. Pedro regresó después de la zarandeada, regresó. Así que tus sufrimientos no son de balde.
Tu dolor no es para tirarlo al basurero. Es que Dios te está haciendo alguien con una mejor fe para poder hacer mejores discípulos. Hay que sufrir con propósito. Por eso, el dolor, los problemas no deben afectar que estemos cumpliendo la gran comisión. No debe de afectarnos de que paremos o nos desanimemos de estar haciendo discípulos. Tu problema o tus problemas tienen un propósito y tiene que ver ese propósito con que hagas discípulos fuertes y firmes. Con eso tiene que ver. El que sufre podrá ser usado más que cuando no sufría. Te va a usar más si estás sufriendo, si no desperdicias tu sufrimiento. ¿Y cómo se desperdicia el sufrimiento? Quejándote, desanimándote, con autocomiseración, dejándote llevar por la emoción negativa. Eso es desperdiciar el sufrimiento. Por eso retomamos el asunto de que necesitamos juntarnos a orar. Porque a veces orar solo cuesta si estamos sufriendo. Empezamos a decir cosas que no. O empieza nuestra mente a divagar y se nos fue. Empezamos hablando con Dios y se nos fue divagando por el problema y por la situación y pobrecito yo y decimos un montón de cosas que dañan nuestra alma. Y por eso entonces necesitamos juntarnos a orar por eso que estoy sufriendo yo o por eso que está sufriendo aquel. Necesitamos juntarnos a orar, para rogar correctamente. Y saber que Él, encima de eso, estoy aquí con estos 3, 4, 5 hermanos que vamos a estar orando por mi carga y saber que Jesús está orando por mí, nos va a animar. O yo pregunto, ¿no te anima a unirte a su oración? A unirte a su oración de que tu fe no falte en ese rollo que estás viviendo. Entonces hay que hablar bien con Dios. Y cuando hablas bien con Dios, así como en el Salmo 13 que leímos, vas a saber que viene en camino el poder. Ahí viene en camino el poder que va a abrir tu mar en dos. Cuando a su tiempo, a su manera, porque va a ser para su gloria. Entonces, juntate con otros a clamarle a Dios. Y mientras viene su respuesta, mientras llega ese cuándo de Dios, seguí haciendo discípulos. Que eso no nos pare. Sigamos haciendo discípulos. Sigamos haciendo discípulos. Para eso es el zarandeo. ¿Se acuerdan que dice, van a ser sometidos a diversos tipos de pruebas por un poco de tiempo, si es necesario? ¿Cuánto es poco de tiempo? Nosotros influenciamos a que ese poco de tiempo sea poco cuando nos ponemos ya en acción y que mi fe me hace obedecer a Dios, esperar esa respuesta de Él en medio de mis lágrimas y seguir adelante y no caer al piso zarandeado. Para eso es el zarandeo, para que seas más fuerte y para que vos fortalezcas a muchos. Así que vamos a orar. Y vamos a seguir los próximos miércoles con nuestra serie todavía, hablando de esas cosas que afectan para que cumplamos la gran comisión. Vamos a orar. No se vayan a perder el otro miércoles. No se lo vayan a perder. Y traten de que venga más gente. Señor, gracias. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo y sobre todo gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos ha mostrado y queremos que no se nos olvide, Señor, que no se nos olvide que tú estás rogando por nosotros. Estás rogando por nuestra fe específicamente. No hay otra oración tuya para nuestros problemas. Porque ese es el problema, nuestra fe. Que lo entendamos, Señor.
que nuestro problema no es matrimonial, que nuestro problema no es económico, que nuestro problema no es de salud, que nuestro problema no es con los hijos, con los jefes, con otros hermanos de la iglesia, con alguien de la calle, nuestro problema no es con carne y sangre, es con el diablo y es en nuestra fe, y es nuestra fe la que te va a dar gloria a ti, Señor. Te pido que podamos aprender a juntarnos con otros cuantos amigos, aclamarte, y que juntos nos alegremos cuando abras el mar en dos, para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.